La historia de los Whippies. Había una vez un pequeño planeta perfectamente liso y esférico. Tan misterioso como este planeta eran las criaturas que allí se encontraban. Criaturas de diferentes especies convivían en un equilibrio perfecto. Todas compartían una característica común y era la imposibilidad de poder elegir el rumbo que llevaban. Todas las criaturas tenían forma esférica y rodaban aleatoriamente consiguiendo los nutrientes que cada especie necesitaba para vivir. Entre estas especies se destacaba una por ser especialmente inteligente. Esta especie se llamaba Whippy. Su extraña manera de comunicarse era la que le otorgaba aquel curioso nombre. Era una especie charlatana y risueña, que dependía de absorber un hongo invisible que se generaba por el residuo expulsado de otras especies carroñeras, en combinación con los rayos solares diurnos. Para poder absorberlo, solo tenían que rodar sobre una superficie donde hubiesen algunos de esos hongos. Los hongos aportaban a los Whippies la energía y nutrientes que necesitaban para vivir, generando como residuos unas esferas azucaradas, de las cuales se alimentaba otra especie llamada Bully. Los Bullies participaban en el equilibrio de aquel pequeño planeta, comiéndose los residuos de los Whippies. Los Whippies se reproducían cuando se producía el choque aleatorio entre un Whippy macho y una Whippy hembra. En unos días, la Whippy hembra embarazada empezaba a vibrar violentamente, expulsando en todas direcciones algunas pequeñas esferas. Estas esferas eran pequeños bebés Whippy, que si no se apresuraban a encontrar comida pronto, morirían de inanición. Cuando un Whippy moría, dejaba en mitad del camino una cascarilla blancuzca que a su vez era devorada por otras especies esféricas dedicadas a comer carroña. Las esferas carroñeras, a su vez, generaban el hongo invisible del que se alimentaban los Whippies, manteniendo un equilibrio absoluto en aquel pequeño planeta, que necesitaba mantenerse perfectamente liso para que todas sus criaturas esféricas siguiesen vivas, rodando sin parar. Los Whippies habían desarrollado una especie de inteligencia que les permitía mantener conversaciones agradables divertidas con otros Whippies. Dado que no podían mantener un rumbo a voluntad, dependían de que su rumbo coincidiese con el de otro Whippy en paralelo. Dicho rumbo terminaba siendo desviado tarde o temprano por la colisión con otro Whippy o otra criatura rodante del planeta. Había veces que se daba la casualidad de que dos Whippies podían mantener un rumbo paralelo durante mucho rato, permitiendo que los dos Whippies acabasen teniendo una especie de pequeña amistad, o por lo contrario, se podía dar el caso de que si dos Whippies no se gustaban, se mantendrían mirando en direcciones contrarias hasta que algo cambiase su rumbo. Como los Whippies tenían muy buena memoria, se acordaban de todos aquellos con los que se habían llevado bien o se habían llevado mal. Un día ocurrió que un Whippy que era especialmente observador e inteligente coincidió en paralelo con otro, con el que hizo muy buenas migas. El trayecto fue muy largo, y cuanto más largo se hacía, más cariño sentía ese Whippy hacia su nuevo amigo. Entre Whippy bromas y Whippy risas, el Whippy cada vez se sentía más unido a su nuevo amigo. Mientras su nuevo amigo bromeaba y reía, callado le observaba con una cierta melancolía. Sabía que en breve tendría un choque con cualquier otra esfera y quizás no se volverían a ver jamás. A lo lejos pudo ver otras esferas y calculó que en unos segundos se acabarían chocando, rebotando hacia cualquier otro sitio lejos de su nuevo amigo. Le miró con melancolía y sintió un deseo muy fuerte de seguir junto a su amigo, mientras su amigo seguía bromeando con cosas de Whippies, por lo que no pudo observar que algo mágico estaba ocurriendo. La trayectoria del Whippy se estaba desviando. Chocaron con otro Whippy y todos cambiaron de trayectoria en una curiosa carambola. El Whippy, ahora en soledad y en una nueva trayectoria, impresionado por lo sucedido, intentaba darle explicación a lo que había pasado. Concluyó entonces que quizás habían sido sus ganas de permanecer unido a su nuevo amigo lo que había hecho
que como una fuerza magnética se desviase ligeramente su rumbo. Pasaron los días, las semanas, los meses. Parecía no llegar el momento en el que se encontraría con su nuevo amigo, ni con otros viejos amigos con los que poder compartir su hallazgo, aunque dicho hallazgo solo era una intuición, ya que necesitaba probarlo más veces para ver que realmente había descubierto algo importante. Un día se encontraba absorto pensando que como se acababa de chocar con una hembra, técnicamente ya era padre de algunas pequeñas criaturas que probablemente nunca llegaría a conocer. Mientras miraba embobado al cielo, una voz le sacó de su concentración. Un viejo amigo se encontraba rodando en paralelo. Efusivos se saludaron. Rápidamente, el Whippy le dijo a su viejo amigo que había hecho un descubrimiento importante y que con suerte podría probarlo con él. El Whippy, en su Whippy idioma, le dijo que permaneciese atento a lo que iba a ocurrir. De repente, bajo la atenta mirada de su viejo amigo, empezó a cambiar su dirección, dirigiéndose ligeramente hacia él. Su viejo amigo empezó a reírse emocionado y asombrado de todo aquello. Le preguntó entonces que cómo era posible lo que acababa de ocurrir, porque ellos no podían controlar su dirección. Emocionado, le contó su teoría. Se había dado cuenta de que si deseaba con muchas ganas estar al lado de otro Whippy, su trayectoria se desviaba hacia ese otro Whippy, como si esto le aportase una especie de fuerza magnética. Su viejo amigo empezó a cambiar la cara. Parecía empezar a dudar seriamente sobre la salud mental de su amigo. El Whippy, algo tenso, insistía. Estaba convencido de ello, y lo acababa de demostrar por segunda vez. Estaba seguro de que algo faltaba para que ocurriese un efecto más contundente. Enseguida se planteó un nuevo plan: pedirle a su amigo que intentase concentrarse en querer estar también junto a él. Le pidió que lo hiciese muy concentrado, que se acordase de lo bien que lo pasaban juntos, de lo triste que sería cuando rebotasen contra otras criaturas y no volviesen a encontrarse, quizás para siempre. Su viejo amigo, al escuchar estas palabras, sintió mucha pena y le hizo caso, palabra por palabra. Entonces ocurrió algo mágico. Como dos imanes, ambas esferas se juntaron con fuerza. Ambos no paraban de reírse con muchísima alegría, sabían que habían llegado a algo muy importante. De vez en cuando se cruzaban con otros Whippys que los miraban asombrados sin entender cómo era posible que dos Whippys se mantuviesen tocándose sin haber rebotado. Poco tiempo después, los Whippys habían aprendido a unirse entre ellos. Con la unión, descubrieron que podían conseguir cosas importantes, cosas que no podían conseguir de uno en uno. Esto les hacía menos vulnerables a los problemas de la vida, ya que, por medio de las uniones, ahora eran capaces de dirigir su propio rumbo cuando iban en parejas o comunidades, así que solo tenían que dirigirse directamente a donde sabían que había alimento, y ya no dependían de la suerte para no morir de inanición. Los bullies aprendieron a merodear cerca de las comunidades de los Whippys, ya que, como permanecían unidos y bien alimentados, producían muchas cantidades de azucarillos. Los bullies, misteriosamente, ahora desviaban su rumbo probablemente por el simple deseo de comerse esos azucarillos apelotonados tras el paso de los Whippys, que ahora, al moverse en grandes grupos, generaban grandes cantidades de azucarillos. Los bullies eran criaturas más pequeñas y vulnerables, que permanecían con precaución a una cierta distancia de los Whippys. Un día, un bully emocionado se dirigía a mucha velocidad hacia un azucarillo. De repente, se chocó bruscamente contra un Whippy. Con la colisión, el bully quebró ligeramente su esférico cuerpo, haciendo que ralentizase su movimiento hasta quedarse parado. El Whippy sabía que si cualquier ser vivo de ese planeta quedaba parado, moriría en poco tiempo. Sintió mucha pena por aquella criatura tan vulnerable, así que la trajo hacia él. Con los días, el bully, gracias al Whippy, siguió con vida alimentándose a su vez de los azucarillos que éste lanzaba. Aprendieron algunos juegos, y aunque eran muy diferentes, disfrutaban mutuamente de su compañía.
Cuando el bully estuvo de nuevo curado y siendo capaz de rodar por sí mismo, el Whippy le liberó de su atracción magnética. El bully entonces salió despedido hacia el horizonte. Ambos se miraron con tristeza, y entonces algo hermoso ocurrió. El bully empezó a trazar una órbita elíptica que le trajo de nuevo en dirección contraria, rodeando a gran velocidad al Whippy en enormes círculos. El bully emitía sonidos incomprensibles para el Whippy, pero pudo percibir que luchaba por volver a estar a su lado. El Whippy se dejó llevar por la emoción, juntándose casi instantáneamente con esa criatura que era ajena a su especie, pero que ahora era parte de su vida. Al tocarse de nuevo, rodaron violentamente hasta estabilizar el rumbo. Desde entonces, nada les separaría. Los seres humanos compartimos con los perros una vital herramienta llamada afecto, amor o cariño. Esta herramienta primaria es esencial para la supervivencia y crea fuertes lazos afectivos. Por tanto, aquellos que dicen que los animales no las tienen se equivocan tanto como si llegasen a afirmar que los animales no necesitan oxígeno para sobrevivir. Los animales sociales necesitamos del apoyo de otros individuos para sobrevivir, y los sentimientos agradables son la recompensa que tenemos por cumplir esa necesidad biológica. Efectivamente, detrás de la belleza del afecto existe un porqué. Esta pequeña historia habla sobre ello, sobre cómo ese instinto tan hermoso que trata de proteger y cuidar trasciende a la propia especie, creándose curiosas y enriquecedoras uniones entre diferentes especies que empiezan como una necesidad pero terminan aportando belleza y color a la vida. Es un instinto de supervivencia que compartimos y que nos une a ambos lados, un sentimiento intenso y esencial en animales sociales. La próxima vez que alguien te diga que a tu perro no le importas, ten esto en cuenta: su instinto es quererte y cuidarte, y el tuyo, quererle y cuidarle.